Hola, bienvenidos al curso. En esta primera clase revisaremos conceptos básicos de biología molecular que se van a aplicar después a lo largo del curso. Para muchos de ustedes, esta clase será una clase de repaso de conceptos. El dogma central de la biología molecular es un concepto que ilustra los mecanismos de transmisión y expresión de la herencia genética. Existe una unidireccionalidad en el flujo de información genética en las células, que van desde el ADN que se transcribe a ARN y este que se traduce a proteínas. El dogma también postula que solo el ADN puede duplicarse y por lo tanto transmitir la información genética a la descendencia. La unidad básica de los ácidos nucleicos es el nucleótido, que tiene como componentes una base nitrogenada, un azúcar y uno o más fosfatos. La base nitrogenada es un anillo de purinas, que en ese caso son adeninas o guaninas, o de pirimidinas, y en ese caso las bases son timina o citosina. Estas bases se unen al carbono 1' de la pentosa, que en el ADN es una desoxirribosa. Los nucleótidos están unidos por enlaces fosfodiésteres, formando una cadena, y dos cadenas se unen por puentes de hidrógeno entre sus bases para formar una doble hélice. Para unirse esas cadenas deben ser complementarias. Las adeninas se unen a timinas por 2 puentes de hidrógeno y observen que las citosinas a las guaninas por 3 puentes de hidrógeno. Las bases, que son hidrofóbicas, se encuentran en el interior de la doble hélice y por fuera se presenta el esqueleto de azúcares y fosfatos. Las dos cadenas de polinucleótidos se hallan en direcciones opuestas. Son antiparalelas. Una de las cadenas observen que va en dirección 5' a 3', desde un fosfato en 5' a un oxidrilo en 3', y la otra en dirección 3' a 5', desde un oxidrilo a un fosfato. La doble hebra gira sobre sí misma y expone una hendidura mayor y una hendidura menor. Por convención, se escriben las secuencias de bases de una cadena en dirección siempre 5' a 3'. La replicación del ADN es semiconservativa. Se logra por la separación de las cadenas de una doble cadena parental, en la que cada cadena actúa como molde para la síntesis de una cadena complementaria. Otra característica es que la replicación del ADN es bidireccional y comienza en sitios específicos que se denominan orígenes de replicación. Estos orígenes son reconocidos por la maquinaria de la replicación. Las ADN polimerasas son las enzimas que sintetizan el ADN. La síntesis de ADN necesita de desoxinucleósidos trifosfatos. Los fosfatos se unen al oxidrilo 5' de la desoxirribosa. El más interno es el fosfato alfa y los otros dos se denominan beta y gamma respectivamente. Además, la polimerasa necesitará de una hebra molde que indica el nucleótido complementario que se debe adicionar a la nueva hebra, y un cebador que es complementario a la plantilla y expone un oxidrilo en 3' que servirá para la adición del próximo nucleótido. La polimerasa solo adiciona si existe este oxidrilo libre 3'. Además, necesita magnesio como cofactor. Este magnesio cataliza la adición de los nucleótidos. El enlace fosfodiéster se forma en una reacción en la que el oxidrilo en el extremo 3' del cebador ataca el grupo fosforilo alfa del nucleósido trifosfato entrante. Se libera pirofosfato. La enzima pirofosfatasa hidroliza con rapidez el pirofosfato liberado en 2 moléculas de fosfato. Esta reacción provee la energía libre necesaria para que la reacción sea termodinámicamente favorable. Obsérvese el carácter antiparalelo de la cadena naciente y la hebra molde. La síntesis siempre es en orientación 5' a 3'. Características importantes de las ADN polimerasas. La dirección de síntesis siempre es en dirección 5' a 3'.
La fidelidad estará dada por la actividad exonucleasa 3' a 5' que tienen estas enzimas. Cuando se adiciona un nucleótido incorrecto, la polimerasa es capaz de corregir el error eliminando ese nucleótido, y eso lo realiza por su acción exonucleasa 3' a 5'. Por ejemplo, la polimerasa de Escherichia coli se equivoca en 1 de cada 10 a la 5 nucleótidos adicionados. Por esta función correctora, el error se reduce en 1 de cada 10 a la 7 nucleótidos adicionados. Los sistemas de reparación de la célula disminuyen el error en 1 en 10 a la 9 bases adicionadas. La procesividad es otra característica importante. El grado de procesividad se define como el promedio de la cantidad de nucleótidos añadidos cada vez que la enzima se asocia con una unión cebador-plantilla. Cada polimerasa tiene una procesividad característica que puede variar desde la adición de unos pocos nucleótidos hasta más de 50.000. En el laboratorio nosotros elegiremos las polimerasas que tengan corrección de prueba y que tengan alta procesividad. En esta diapositiva describimos cómo es la corrección de prueba, o proofreading en inglés. Como dije, esta actividad de corrección de prueba está dada por la actividad exonucleasa 3' a 5' que poseen las polimerasas. En Escherichia coli se comete un error, como dijimos, de 1 en cada 10 a la 9 a 10 a la 10 nucleótidos adicionados. Escherichia coli tiene 4,7 por 10 a la sexta pares de bases, todo su genoma, o sea que comete un error cada 1000 a 10.000 replicaciones. La ADN polimerasa tiene capacidad de corrección de prueba y esa actividad es la actividad exonucleasa 3' a 5'. La naturaleza antiparalela del DNA crea una complicación para la duplicación simultánea de las dos plantillas expuestas en la horquilla de replicación. Una sola cadena puede sintetizarse en la dirección de movimiento de la horquilla, que es la dirección 5' a 3'. Esa hebra se denominará la cadena adelantada. La otra cadena se sintetiza en dirección opuesta al del movimiento de la horquilla, respetando el sentido 5' a 3' de síntesis. Esto origina que la hebra rezagada se sintetice en pequeños fragmentos, que se llaman fragmentos de Okazaki. La hebra continua requiere de un primer cebador para comenzar su síntesis. Esos cebadores son cebadores de ARN, y la hebra rezagada va a requerir de múltiples cebadores, uno por cada fragmento de Okazaki. A continuación, describiremos las proteínas enzimas de la horquilla de replicación en Escherichia coli. Allí tendremos una primasa, que es la encargada de sintetizar los cebadores de ARN, tanto para la hebra rezagada como la líder. Después tendremos helicasa, que es una enzima que está encargada de producir la apertura de la doble hebra en el origen de replicación. Después tendremos las proteínas SSB, que significa Single Strand Binding Proteins, que son las proteínas que se unen a la monohebra e impiden que se vuelvan a formar la doble hélice entre las hebras complementarias y las mantiene separadas. La ADN polimerasa 3 es la encargada de la síntesis de la hebra rezagada y continua, que en la figura se ven como núcleos rosas. Después tendremos la ADN polimerasa 1 y la RNasa H, que tienen la función de degradar los primers de ARN y rellenar los espacios que ellos ocupan. La ADN ligasa une los fragmentos que reemplazan a los cebadores de ARN y al fragmento de Okazaki continuo. Las ADN topoisomerasas eliminan tensiones superenrosamientos generados por la apertura de la doble hélice. En la diapositiva se describen los homólogos de las proteínas que intervienen en la replicación en eucariotas, ¿sí? Entonces vemos que el proceso es similar, lo único que las enzimas tienen otros nombres, ¿sí? Por ejemplo, hay un complejo ORC que reconoce el origen de replicación, después hay otro complejo que actúa como helicasa, existen primasas y polimerasas,
Una diferencia es que las polimerasas de la hebra líder y la hebra retrasada son diferentes en eucariotas, a lo contrario que ocurre en procariotas. ¿Sí? Hay exonucleasas que remueven los cebadores y DNA ligasas. El siguiente proceso que vamos a repasar es la transcripción. El ARN es una molécula monohebra que contiene uracilo en lugar de timina como base nitrogenada y tiene ribosa en lugar de desoxirribosa. Es decir, esta pentosa contiene un oxidrilo en el carbono 2' del azúcar. La presencia de este oxidrilo hace que la molécula de ARN sea mucho más inestable que la de ADN, característica a tener en cuenta cuando trabajamos en el laboratorio con ARN. Debemos ser muy cuidadosos porque es una molécula inestable que se degrada fácilmente. El ARN total en una célula se va a dividir en codificante y no codificante. El codificante es solo el 4% del ARN total y constituye el transcriptoma. Lo compone exclusivamente los ARN mensajeros. En eucariotas existe una molécula intermedia previa a este mensajero, que es el pre-ARN mensajero o ARN heterogéneo nuclear. El otro 96% corresponde a RNA funcional no codificante y lo componen el ARN de transferencia y el ARN ribosómico. Ambos participan del proceso de traducción. Los RNA pequeños nucleares que participan en el corte y empalme y por último RNA interferentes pequeños que participan en la regulación de la expresión génica. Por convención, la hebra codificante de ADN tiene la misma secuencia que el ARN transcripto. En esta diapositiva compararemos la estructura del gen eucariota y procariota. La primera diferencia es que en procariotas el ARN es policistrónico, codifica para 2 o más proteínas. En cambio, en eucariotas es monocistrónico, codifica siempre para una sola proteína. En eucariotas los genes son discontinuos, formados por exones e intrones. El ARN mensajero maduro estará formado solo por exones y tiene regiones no codificantes que no se traducen en los extremos 5' y 3'. Por delante del gen se ubican las secuencias regulatorias, sitio de unión de ARN polimerasas y de factores de transcripción necesarios para comenzar la transcripción. Los básicos que cumplen la expresión de los genes son la transcripción, el procesamiento del ARN y la traducción. La transcripción es muy similar a la replicación del ADN. En ambas participan enzimas que sintetizan una cadena nueva de ácido nucleico complementaria de una cadena molde de ADN. En el caso de la transcripción, comienza con el reconocimiento de la ARN polimerasa de una secuencia regulatoria que se llama promotor, que se encuentra río arriba del gen. Luego se copia la secuencia molde para generar la cadena de ribonucleótidos y culmina en el sitio de terminación de la transcripción, en el cual se libera la ARN polimerasa y la nueva molécula de ARN. La ARN polimerasa sintetiza el ARN. Lo hace en dirección 5' 3', igual que lo realiza la ADN polimerasa. Necesita también magnesio como la ADN polimerasa, pero no requiere de un cebador. Sí requiere de una secuencia promotora y en eucariotas, además de unas proteínas accesorias que se unen también a esta secuencia promotora, que se denominan factores de transcripción. La ARN polimerasa tiene corrección de prueba, pero es mucho más ineficiente que la ADN polimerasa. La ARN introduce un error cada 10 a la 4, 10 a la quinta ribonucleótidos incorporados. La unidad de transcripción de un gen se define desde la secuencia del promotor hacia la señal de terminación. La región del gen donde se une la maquinaria de transcripción, o sea, la ARN polimerasa y los factores de transcripción, se denomina promotor. Los sitios de unión individuales para estas moléculas se conocen como sitios reguladores. En eucariotas,
Existen secuencias reguladoras que se pueden extender a miles de nucleótidos desde el promotor, ya sea tanto corriente arriba o corriente abajo, y que se denominan amplificadores o enhancers. Estas regiones poseen varios sitios de unión reguladores. Ahí se unen proteínas, ¿sí?, a estos amplificadores que interaccionan con los complejos proteicos que están unidos a secuencias promotoras, y de esta manera se aumenta la tasa de transcripción. ¿Cómo se limita la activación a una región limitada del ADN? La activación a distancia plantea otro problema. Puede haber varios genes al alcance de un mismo amplificador, pero lo característico es que un amplificador dado regule solo un gen. Entre los amplificadores y algunos promotores hay otras secuencias regulatorias llamadas aisladores o elementos limitantes o insulator en inglés, y estos aisladores bloquean la activación de otras secuencias regulatorias y de esta manera limitan la activación de un determinado dominio de expresión, o sea que un enhancer esté amplificando la transcripción de un determinado promotor. En eucariotas, el ARN mensajero madura para luego viajar a citoplasma y ser traducido a proteína. Para ello sufre dos modificaciones en los extremos: la adición de una 7-metilguanosina al extremo 5', que se denomina caperuza, y la adición de una cola de polía en el extremo 3'. Además, sufre el proceso de corte y empalme o splicing, que es el proceso de eliminación de intrones. El corte y empalme involucra dos reacciones de transesterificación para la eliminación del intrón. Los intrones poseen secuencias consenso, que son reconocidas por las ribonucleoproteínas que catalizan este proceso. Esas ribonucleoproteínas están formadas por RNA pequeños que nombramos anteriormente cuando presentamos los ARN de células eucariotas. Las diferencias fenotípicas que distinguen las diversas clases de células en un eucarionte superior se deben sobre todo a distintas formas de expresar los genes que codifican para proteínas. En la figura se distinguen varios puntos de control de la expresión génica en eucariotas. El primer punto de control es la estructura de la cromatina. La expresión del gen depende de la estructura de la cromatina, fundamentalmente de la factibilidad que los factores de transcripción, junto con la ARN polimerasa, puedan acceder a las secuencias regulatorias al promotor e iniciar la transcripción. Esa accesibilidad está dada por la condensación de esa cromatina, por la interacción que existe entre histonas y ácidos nucleicos. Esta interacción puede ser modificada por varios procesos, por ejemplo, por la acetilación de histonas. Existen enzimas acetilasas en el núcleo que acetilan las histonas y de esta manera neutralizan las cargas positivas de las proteínas de las histonas, de manera de que ahora la unión con el ácido nucleico es mucho más débil, y de esa manera esos genes quedan expuestos y son activos y se puede iniciar la transcripción de esos genes. Por lo contrario, la desacetilación de histonas restaura las cargas positivas y permiten que la interacción con el ácido nucleico sea mucho más fuerte y la cromatina sea más condensada, y corresponde a genes que son inactivos, que no pueden iniciar transcripción, porque la cromatina en esas regiones es mucho más condensada. Otros puntos de regulación génica son la accesibilidad de factores de transcripción, el empalme alternativo, ¿sí?, que sufren algunos mensajeros, y por último la vida media del ARN. Luego ese ARN debe viajar a citoplasma para ser traducido después de madurar, y varía la vida media de las distintas moléculas de ARN, y esa vida media depende de entre otras cosas, de la longitud de la cola de polía. Además de proteínas que regulan la expresión génica, como los factores de transcripción, existen moléculas de ARN que tienen la capacidad también de regular la expresión génica. Estos ARN reguladores en eucariotas ya los nombramos cuando describimos las distintas moléculas de ARN total en las células. Recuerden que hablamos de ARN funcional, no codificante, entre los que se encontraban los ARN reguladores. Estas moléculas
pueden ser ARN reguladores cortos o ARN reguladores largos. A su vez, los ARN cortos pueden ser los ARN cortos de interferencia o siRNA y los microRNA o miRNA. Estos miden entre 21 y 23 nucleótidos y tienen orígenes diferentes, mientras que para los miRNA existen genes que codifican para una molécula intermedia premirna que luego en el citoplasma de una proteína Dicer los va a convertir en miRNA. Los siRNA, en cambio, provienen de un precursor de RNA doble hebra de origen exógeno o endógeno. ¿Cómo actúan estos RNA? Lo pueden hacer de diferentes maneras. Se asocian a complejos proteicos llamados RISC, que utilizan ese RNA corto como RNA guía, que los va a guiar, los va a unir a un RNA mensajero que sea complementario. Al unirlo, el complejo lo va a silenciar a ese mensajero, ya que puede degradarlo o inhibir la traducción. Además, estos complejos RISC más el ARN guía pueden actuar a nivel de núcleo, uniéndose a la región promotora del gen que codifica el ARN complementario al ARN guía. En este caso, el complejo RISC remodela la cromatina de manera de inhibir la transcripción de ese gen. Además de estos RNA cortos, hay RNA largos en eucariotas de más de 200 nucleótidos. Su mecanismo de acción es menos conocido. Se sabe que actúan en forma similar a los ARN cortos cuando llevan el complejo RISC al núcleo. Es decir, estos RNA largos en el núcleo pueden reclutar proteínas que remodelen la cromatina en las cercanías del gen que van a regular. Por último, hablaremos de la nomenclatura de genes y proteínas. El Human Gene Nomenclature Committee es la única autoridad internacional reconocida para asignar símbolos y nombres a los genes humanos. En su website, que ahí pueden ver el link, pueden encontrar toda la información al respecto de cómo funciona este comité. Ellos establecen una nomenclatura estandarizada que es muy importante y es la que se utiliza en las publicaciones y en las bases de datos biomédicas. Existen más de 40.000 símbolos aprobados, de los cuales 19.000 corresponden a genes que codifican proteínas. El resto corresponde a RNA no codificante y a pseudogenes. Los pseudogenes son secuencias de ADN que derivan de otros genes conocidos y con funciones distintas o aún pueden ser desconocidas. Les dejo una cita que también se lo vamos a subir a la página web del curso, donde se describen las actividades de este comité en los últimos 2 años. Este comité lo que hace es nomenclar a los genes con símbolos y nombres. Los símbolos son letras mayúsculas o combinadas con números arábigos. No se utilizan ni números romanos ni letras griegas. Deben ser cortos, no más de 6 caracteres, y no tienen ni superíndices ni subíndices. Acompañado del símbolo va a estar el nombre, que el nombre debe ser corto y la primera letra del símbolo debe ser igual a la del nombre. Comienzan en minúscula, salvo a que se refieren a un nombre de persona. Acá tienen a la derecha la imagen, la captura de pantalla de la página web del comité y donde hicimos una búsqueda de uno de esos genes, el gen que corresponde al receptor nicotínico alfa 7, a la subunidad alfa 7, ¿sí? El receptor colinérgico, y como ven ahí, ven el símbolo que es ChRNA7, pueden ver el nombre aprobado, ¿sí? Qué tipo de locus es un gen que codifica para un producto o para una proteína, ¿sí? Tiene asignado un número de identificación, ¿sí? Además tiene ustedes también pueden ver en la página web la localización en qué cromosómica de ese gen. En este caso está en el cromosoma 15, en el brazo Q, en la banda 13.3, ¿sí? Y que corresponde al grupo de genes de las subunidades de los receptores nicotínicos colinérgicos.
publicaciones, lo que van a observar es que se recomienda que los símbolos de genes y alelos se subrayen en los manuscritos y estén en itálica, ¿sí? Las versiones finales de las publicaciones siempre están en itálica. No es necesario poner itálica cuando estamos en una base de datos de genes, ¿sí? Solamente en el marco de un manuscrito ahí van en itálica. También se distingue el ARN mensajero, el genómico y el ADN copia, ¿sí? Poniéndolo entre paréntesis. Los símbolos de proteínas van en mayúsculas y las proteínas se designan usando el mismo símbolo que el gen, pero sin itálicas, ¿sí? Y cuando nos referimos a variantes de splicing, ponemos un guión bajo, la B y el número de variantes de splicing que corresponde. Aquí damos por terminada la primera clase del curso sobre fundamentos y conceptos fundamentales de biología molecular. Queda abierto para consultas, pueden hacerla a través del Moodle cuando quieran y las esperamos para la segunda clase.